Hola a todos, un vídeo más. En este caso vamos a tratar los reequilibrios económicos en los contratos del sector público. Yo considero que es un tema bastante de actualidad a causa de las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, consecuencia de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, preveo numerosos reequilibrios económicos en contratos del sector público en los sucesivos meses. En este sentido, quería iniciar indicándoos la normativa aplicable para esta materia. En primer lugar, las directivas europeas de 2014/23 y la 2014/24. Asimismo, en España, la norma fundamental que actualmente se encuentra en vigor para esta materia es la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Sin embargo, para aquellos contratos que ya estaban en vigor antes de la fecha de la ley actual de contratos del sector público, le es aplicable la ley, el Real Decreto Legislativo de 3 de 2011, concretamente aquel que aprueba el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público. Por último, también añadir que existe actualmente en vigor el Real Decreto Ley 3/2020, mediante el cual regula la contratación pública en materia de sectores, por ejemplo, de agua, seguros privados, telecomunicaciones, electricidad, energía, es decir, los llamados contratos especiales. Bueno, antes de entrar en detalle me gustaría daros una visión general del procedimiento de contratación del sector público. Este procedimiento está dividido en 4 fases. En primer lugar, la fase de preparación, mediante la cual se aprueba el expediente de contratación, se elaboran los pliegos, tanto de cláusulas administrativas como de prescripciones técnicas, entre otros asuntos. Seguidamente, tenemos la fase de adjudicación, que es mediante el procedimiento acordado en la fase de preparación, se selecciona a uno de los licitadores para que ejecute el contrato. Posteriormente, la fase de formalización, mediante la cual el licitador seleccionado aporta la documentación acreditativa requerida para ejecutar el contrato, así como deposita la garantía definitiva. Por último, tenemos la fase de ejecución, mediante la cual el licitador seleccionado, ahora contratista, lleva a cabo el contrato. En esta fase nos vamos a centrar en las modificaciones que no han sido previstas en los pliegos que fueron aprobados en la fase de preparación. Estas modificaciones no previstas están reguladas en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y tienen un carácter excepcional. Asimismo, antes de entrar en detalle, me gustaría indicaros cuáles son los contratos del sector público, por si tenéis alguna duda. En primer lugar, destacar los contratos de obra. En segundo lugar, los contratos de servicio. Asimismo, los contratos de suministro. También las concesiones de obras, las concesiones de servicios y finalmente los contratos mixtos. Ahora vamos a analizar, como hemos dicho antes, las modificaciones no previstas en los pliegos. Toda modificación no prevista en los pliegos solo tienen un único interés, que es el interés público. En este sentido, debemos indicar que existen los siguientes tipos de modificaciones: la modificación ius variandi, la modificación factum principis, la modificación por riesgo imprevisible y la modificación por circunstancias de fuerza mayor. Estas modificaciones producen el derecho
al contratista al reequilibrio del contrato, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que vamos a analizar en detalle en las siguientes diapositivas. Finalmente, quiero aclarar que estas modificaciones no deben tener un carácter sustancial. Esto quiere decir que en el supuesto de que sea una modificación sustancial, no supondría una modificación del contrato, sino supondría una nueva licitación. A ese reequilibrio económico y financiero del contrato debemos añadir que existen una serie de limitaciones. En primer lugar, nos encontramos con el principio de riesgo y ventura del contratista. Esto significa que el contratista, cuando celebra el contrato, asume que este contrato, de forma inherente, tiene una serie de riesgos que debe prever a la hora de su ejecución. Asimismo, existe otro principio que delimita el reequilibrio del contrato, que se conoce como la transferencia de riesgo operacional. Esta figura jurídica es reciente, se añadió a la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la nueva Ley de 9 de 2017 y significa que no está garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el contratista vaya a recuperar las inversiones realizadas. Es decir, se trata de una exposición real a las incertidumbres del mercado. Este principio, esta figura jurídica, es aplicable solo a las concesiones, tanto de obras y servicios. Ahora vamos a analizar las modificaciones basadas en el ius variandi, es decir, en modificaciones que son resultado de una actuación unilateral de la administración responsable del contrato. Esto supone que el contratista tenga derecho a la compensación por todas aquellas consecuencias económicas de la alteración. Esto significa que se trata de un reequilibrio íntegro. Asimismo, indicar que son obligatorias aquellas modificaciones que no excedan del 20% del precio inicial del contrato. En el otro caso, supondría una nueva licitación. Ahora vamos a analizar las modificaciones basadas en el principio de factum principis. Estas modificaciones son consecuencia de actuaciones generales del Estado, que implican de manera indirecta el desequilibrio de la valoración económica del contrato, o lo que es lo mismo, supone una ruptura sustancial de la economía del mismo. Este tipo de medidas deben cumplir los siguientes requisitos, es decir, que sean de carácter general, que sean obligatorias, que sean imprevisibles, así como que sean medidas impuestas por una administración externa a la relación contractual, es decir, que no sean medidas impuestas por la administración adjudicadora. Estos hechos que estamos aquí citando implican el nacimiento de responsabilidad extracontractual de la administración pública. Os voy a dar algún ejemplo de modificación que puede implicar la alteración sustancial del equilibrio económico del contrato. Entre ellos podemos decir las leyes, los reglamentos o un real decreto ley. Ahora vamos a analizar las modificaciones por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. Este tipo de modificaciones pueden ser aplicables mediante la cláusula rebus sic stantibus en la contratación del sector público.
Como ya hemos analizado en el vídeo anterior, tampoco voy a entrar en mayor detalle. Pero sí me gustaría indicar los requisitos esenciales para que concurriese el derecho del contratista a un reequilibrio del contrato. En primer lugar, que la necesidad devenga de circunstancias imprevisibles al momento de la licitación. Asimismo, que las circunstancias sean externas y que no concurra una relación de culpa por parte del contratista en las circunstancias sobrevenidas. Asimismo, que se provoque una alteración sustancial de la economía del contrato. Y también que el propio contrato no incluya un mecanismo para solventar esta circunstancia sobrevenida. Por otro lado, me gustaría añadir que una modificación no puede alterar los elementos esenciales del contrato. Asimismo, que esa modificación tampoco puede exceder del 50% del precio inicial del contrato, porque en ambas situaciones lo que supondría debería ser una nueva licitación, un nuevo contrato. Porque de lo contrario, concurriríamos en una ilegalidad atentando contra los principios de libre concurrencia y de transparencia. Ahora vamos a analizar las modificaciones por fuerza mayor. En este sentido, indicar que únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. En este sentido, podemos indicar que son hechos de fuerza mayor, por ejemplo, fenómenos naturales de efectos catastróficos, como puede ser maremotos, erupciones volcánicas, o alteraciones graves del orden público, como puede ser una guerra. La concurrencia de estos hechos genera un derecho de indemnización al contratista siempre y cuando éste haya actuado de manera prudente y diligente y en ningún caso haya concurrido una imprudencia. En este sentido, aprovechar para mencionar la consecuencia del estado de alarma en vigor por la pandemia que sufrimos a consecuencia del coronavirus. En este sentido, indicar que está en vigor el Real Decreto Ley de 8 de 2020, de 17 de marzo. Esta norma tiene un carácter especial y se aplica en los casos que se menciona en materia de contratos del sector público, con preferencia a la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, el artículo 34. Este contrato indica que cuando la ejecución de un contrato público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación del contratista. Esto significa que el contratista podrá verse indemnizado en aquellos supuestos en los que se acredite que la ejecución del contrato se ha debido venir imposible de ejecución a consecuencia de la pandemia o de las medidas tomadas por el gobierno para luchar contra la pandemia. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Agradezco a todos aquellos que lo hayan visto y si tenéis alguna cuestión, algún interés que queráis compartir conmigo, no dudéis en escribirme a mi correo personal. Todo ello sea con el fin de mejorar no solo profesionalmente, sino personalmente. Asimismo, aportar una pequeña idea que yo creo que es interesante no solo en materia de contratación, sino también en la vida en general, que es que la calificación que las partes otorguen a un contrato no tiene virtualidad para alterar su verdadera naturaleza. Bueno, muchísimas gracias y me muestro a vuestra disposición para lo que queráis.